Turismo. Turismo. Cultura. Cultura. Gastronomía. Gastronomía. Tradiciones. Tradiciones. Leyendas. Leyendas. Y mucho más en Turismo SAC Televisión. Comenzamos. Amigos de Turismo SAC Televisión, bienvenidos a esta emisión de su programa, donde la tercera semana de cada mes tenemos la compañía del profesor Francisco González para hablar de cultura china en general. Y pues nos da mucho gusto, después de una pausa de 2 meses, estamos reiniciando transmisiones y bueno, pues no podía faltar la presencia del profesor Francisco, a quien agradecemos que continuemos transmitiendo desde las instalaciones de la Fundación Cultura China. Muchísimas gracias, Odette, qué bueno que están de nuevo con nosotros. Bueno, ya sabemos ¿Qué tal la que pausa? La pausa, bien. Sí, esta pausa para reponer además de energía y planear nuevos temas y nuevas cosas para ustedes. Qué bueno que estamos planeando, porque si no planeáramos, no me imagino, ¿no? Pero qué bueno que ahora pues estamos y regresamos nuevamente a este agradable programa, donde pues se ven muchos aspectos de cultura, ¿no? De su especialidad. En este caso la cultura, que podemos hablar también de la cultura china, y bueno, estamos listos y puestos. Listos y puestos. Para hablar de un tema que le pedía desde hace algunos meses al profesor Francisco, que es sobre la ópera china, ¿no? Que también es algo muy interesante. Hay libros completamente sobre este tema y pues no podía faltar en SAC hablar un poco porque es muy grande y muy amplio este tema acerca de la ópera. Y bueno, tenemos nuestra maestra, como siempre, aquí. Sí. Lista bueno, y puesta. de tal manera es amplio que existen más de 350 tipos de ópera. Imagínense. Sí, hay más de 350 tipos de ópera, con muchísimos personajes. Ahora quisiera yo mencionarle, no sé si todos nuestros televidentes, no sé si estén en la tele o en la compu o en su celular, pero nuestro principal maestro, nuestro primer maestro en la Fundación Cultural China, y estamos hablando de don José Chiu Chic-Tang, él fue actor de la ópera china. Wow. Y de hecho tenemos el traje aquí. Tenemos el traje de la ópera de mi maestro, del maestro José Chiu, y bueno, pues recordando algunos de las visitas, de las enseñanzas, de la convivencia con mi maestro. Él, les recordamos, él era capitán de meseros en un restaurante chino, ahí en la calle de Dolores, se llamaba Restaurante Shanghái. Entonces, uno de los aspectos que, pues en aquella época no le tomábamos nada de importancia, no sabíamos ni qué onda. Luego agarraba su servilleta, la servilleta mojada, y le daba vueltas. Entonces, pues eso no lo veíamos pues de gran interés, pero le daba vueltas y ahí lo tenía con su dedo dando vueltas en la servilleta. Muchos años después empezamos a ver la ópera y algunos espectáculos donde hay alfombras, hay artistas que mueven unas alfombras muy grandes con las manos, con los pies, o lo hacen con 2 manos y 2, pues no sé si sean toallas o no sé qué sean, pero les dan vueltas. Entonces, pues ahora nos damos cuenta de las habilidades que tenía mi maestro en aquella época y que no teníamos ni la menor idea de quién era, qué hacía, qué era la ópera. Entonces desconocíamos pues todo prácticamente de don José Chiu. Y que además, bueno, como bien dice el profesor, hay mucho material, ¿no? Hay mucha tela de dónde cortar, pero que sí es diferente a la ópera que conocemos, ¿no? La ópera donde hay sopranos y este tipo de cantantes, es diferente a la que conocemos. Y esta incluye la música, la danza, el diálogo, hasta artes marciales. Exactamente. Hay la ópera china, porque hay ópera de Pekín, ópera de Cantón,
Ambas son diferencias, bueno, estamos hablando de que son más de 350 tipos de ópera. Y cada uno tiene su peculiaridad. Pero sí lo importante es que tiene varios géneros como música, canto, artes marciales, acrobacia, actuación, y que consta que la actuación en la ópera china se refiere también a muchas gesticulaciones, muchos movimientos con los ojos, con la expresión de la cara, ya en un escenario la expresión de las manos, el movimiento del cuerpo, los pies. Creo que este tipo de ópera es extraordinariamente completa, como está comentando, totalmente diferente a la ópera europea, llamémosle de esa manera. El canto en la ópera china es dificilísimo de entender. Difícil de entender. Está en chino. No, pero Además. aparte, difícil de escuchar. Son demasiados agudos, que nuestro oído no está alcanza, acostumbrada, está ¿no? acostumbrado. Así como la comida, los quesos, el vino, necesitamos educar al paladar para poder degustarlos. En la ópera china es exactamente igual, necesitamos preparar a nuestros oídos para poder Pues sí, entenderlo, ¿no? entenderlo y escucharlo. Ya olvídese de entenderlo, porque como dice, está en chino. Pero aprender a escuchar esas tonalidades. Yo recuerdo mucho uno de los hermanos del maestro Rosario, le encantaba la ópera. Entonces había muchos cantos, ¿sí? Muchas escenas de música y de canto. Al principio, para mí, ese tipo de música era horrible. Sí. Al igual que antes era horrible la comida para usted, pero Sí. porque no la conocía. No se conocía. Entonces, va uno educando el paladar, Exacto. va uno educando El oído, en este caso. el oído, y va uno educando también la vista, porque en la ópera europea la actuación es totalmente diferente. Entonces de repente vemos a un personaje sobre una mesa haciendo acrobacias y haciendo malabares con sables, espadas, lanzas. Para nosotros no es tan coherente, pero empezamos a ver diferentes tipos de ópera, diferentes, ¿cómo se les llama? Diferente Sí. temática. Exactamente. ¿Sí? Entonces vamos acostumbrándonos a ver este tipo de cosas, y al ratito lo que buscamos, que es lo más interesante, o para los occidentales es lo más interesante, acrobacia y artes marciales, y bueno, desde luego gesticulaciones y actuación. Exactamente. Ya olvídense del canto, pero todos los demás métodos empiezan a ser extraordinarios para nosotros. Y hablando de maquillaje, que aquí no somos expertos, pero estudiamos para ustedes, para que vean Claro. que pues que es un tema muy interesante, que hay mucho que hablar, como decíamos. Pero hablando del maquillaje, pues si ustedes ya lo verán en pantalla, ¿no? Conocen un poco o han visto fotografías. Además de la gesticulación, pues hay también colores muy representativos en los personajes que se encuentran dentro de la ópera china. Y en este caso, por ejemplo, tenemos un claro ejemplo que aquí está en la fundación, la cara roja. La cara roja de Quan Cong, que es una de las deidades que tenemos aquí en la fundación, que además el rojo es lealtad, valentía, rectitud. También van a ver caras negras, ¿no? Que significa arrojo y rudeza, color azul, altanería e intrepidez, blanco, astucia, que eso se asemeja, dicen los chinos, al queso de soya, no lo blanco. El oro y la plata, que esto va a representar a los personajes inmortales o a las deidades. Y pues es muy interesante saberlo porque pues bueno, van a encontrar este tipo de maquillaje, y aunado con la gesticulación de las manos, más bien de la cara y de los gestos de las manos, pues bueno, va a ser como muy, muy impresionante, ¿no? Por eso es muy exagerado el tipo de maquillaje que se usa
en la ópera china. Ajá. Miren, creo que es bien importante mencionar esto. En la década de los 70s, 80s y posiblemente 90s, no había nada donde pudiéramos ver cosas de la ópera. Si no eran libros, por ahí una enciclopedia que hablara de la ópera china. En la actualidad podemos ver documentales, podemos ver obras de teatro de 1, 2, 3 horas de duración, donde podremos ver todos los aspectos de la ópera china, y vamos a estar fascinados y vamos a estar 3, 6, 8 horas viendo este tipo de escenificaciones y no nos aburren. Entonces, ahora tenemos mucho material que ver, a diferencia de estas décadas que, repito, no había nada. Sí, y una de ellas precisamente es este libro, miren, que van a encontrar aquí en la Fundación, que es la Ópera de Pekín. Y pues aquí, si quieren leerla, pueden venir a las instalaciones de la Fundación y, como dice el profesor, maquillaje, vestuario, actuación, música, historia, todo eso lo van a encontrar en este y varios libros más. Sí, tenemos, y no solo tenemos 20 libros que hablan de la ópera china, 80 libros que hablan de la ópera china, pero no solamente eso, tenemos videos, los documentales. Tenemos videos documentales, tenemos obras de teatro de la ópera china. Vengan a verlos, están para ustedes. La entrada es gratuita, definitivamente no se pueden llevar el material, solamente es para leer o verlo aquí, pero si necesitan, eso sí, si necesitan y quieren una copia, podemos hacer una copia. Eso no es problema. Lo que sí, que el material no sale de la Fundación, pero todo lo que necesiten aquí lo tendrán. ¿No? Sí, se vienen una tardecita o una mañana, dependiendo, un cafecito, aquí tenemos, unas galletitas y bueno, a ver los documentales o a leer el libro. Y pues bueno, estamos llegando a la primer parte de este programa. Recuerden también que después del programa de SAC viene el programa de la Fundación Cultural China, así es que se van a cambiar de canal a Fundación Cultural China para que hablemos de otros temas muy interesantes, ya más enfocado a las artes marciales y a la cultura china en general. Pero bueno, dentro de este pequeño lapso que estamos haciendo en estos momentos, queremos presentarles también, para los que no conocen, a un nuevo personaje de este año, que es Lao Hu, que es el tigre, que además es el año del tigre, y vamos a ver esta cápsula para conocer más acerca de la historia y de la cultura china. Y enseguida regresamos. Hola, soy Lao Hu, y en esta ocasión quiero contarles la leyenda del Tai Chi Chuan. Los historiadores chinos no logran ponerse de acuerdo sobre el origen del Tai Chi. Existe una leyenda popular que cuenta la historia del monje Chang Sang-feng, taoísta nacido en Yichou, provincia de Liaotung, en la postrimería de la dinastía Sung, 960 a 1126, que viajó a los montes Taihu para practicar el arte de la respiración taoísta. Más tarde llegó al monasterio de Shaolin para aprender las artes del combate. Abandonó el monasterio para dirigirse a las montañas Gutang, lugar donde se dedicó a meditar. Durante estos años, combinó el arte de la pelea con la meditación y creó la técnica del Tai Chi Chuan. Algunos cuentan que un día, mientras dormía, se le apareció el dios de la montaña y le transfirió el conocimiento del Tai Chi. Otros aseguran que un mediodía, mientras meditaba, escuchó un raro sonido y se asomó a la ventana, comprobando que en la base del árbol había una serpiente enroscada y en las ramas una urraca, que bajó en picada para atacarla con su pico. Se desarrolló una larga lucha, de la que no surgieron ganadores. El pájaro frustrado regresó a la rama, retomó fuerzas y volvió a atacar. La serpiente se deslizaba con rapidez y logró evitar los ataques. Pasó un tiempo, la urraca se cansó y se marchó, y la serpiente se metió en un hueco del árbol. Cuando Chang salió de la casa, la urraca y la serpiente habían desaparecido. De la forma
enroscada de la serpiente salió el símbolo del Tai Chi, que contiene la idea de lo blando superando a lo duro. Después, basándose en los cambios del Hu Chi, que es el símbolo del Yin y del Yang, desarrolló el arte del Tai Chi Chuan para cultivar la energía sexual, que es el Qin, la energía Chi, el espíritu Xian, el movimiento y la quietud, lo menguante y lo creciente, y expresar de esta manera los principios filosóficos del I Ching, el libro de los cambios. De esta manera ha sido legado de generación en generación. Una tercera versión de la leyenda narra los acontecimientos que tuvieron a Chiang como protagonista en una mañana, cuando acudía a un lugar alejado, en lo alto de la montaña. Allí realizaba ejercicios respiratorios para recoger el chi del cielo y la tierra. Un día, mientras practicaba las artes taoístas, vio una luz de oro sobre el pico de las montañas. Eran millones de rayos de poderoso chi, bailando sobre la niebla del gran vacío. Siguiendo la huella del reflejo dorado, encontró una cueva. Al entrar a la cueva, detrás del resplandor, descubrió un libro. Allí estaban las técnicas del Tai Chi que debía transmitir al mundo. Estudió sus principios y analizó sus oraciones para lograr convertir cada frase en una postura diferente. De estas distintas historias, podemos concluir que los orígenes del Tai Chi se remontan al surgimiento de la visión china del cosmos, basada en la trilogía taoísta Cielo, Tierra y Hombre. Gracias por acompañarme en esta cápsula. Nos vemos pronto. Pues ya estamos de regreso en esta segunda parte del programa dedicado a la cultura china y el día de hoy estamos hablando sobre ópera china. Muy interesante. Muy interesante. Comentábamos hace un momento acerca de la ópera de mi maestro, del maestro José Chiu, de la ópera de Cantón. Decíamos también que hay muchos géneros y muchos tipos de ópera. Por ejemplo, está la ópera de Pekín, la ópera de Beijing que nosotros conocemos. Está Huang Mei, una de los tipos de ópera. Está la ópera de Yue, la ópera de Yu, la ópera cantonesa. La ópera de Cantón, una de las obras muy famosas y muy buscadas, típicas de la ópera de Cantón, es La Serpiente Blanca. Oh. Sí, es uno de los de las obras que tiene mucha fama en toda la región del sur. Y bueno, también La Serpiente Blanca ha tenido varios libros, se han hecho historias de esta ópera, así es que es una de las famosas en aquel lugar. Y también el Rey Mono, que es también muy tradicional de la cultura, ¿no? Mucho Sí. respeto a esta deidad. Sí, también el Rey Mono es uno de las mitologías de toda la cultura de China. Entonces también está en todas partes y no podía faltar el Rey Mono en la ópera china, que es uno de los personajes más acrobáticos y más buscados entre los occidentales, pues por toda la movilidad y sobre todo el aspecto de artes marciales que tiene el Rey Mono, ¿no? Ya no más lo de Quan Gong, los guerreros, los soldados, las heroínas ¿cómo se llama? En China ha habido muchas heroínas y se representan mucho en la ópera china con lanzas, y las habilidades que adquieren estas mujeres con las lanzas es extraordinaria. Pero quisiera yo hacer una acotación en este sentido. Antes no se les permitía a las mujeres estar en la ópera. La gran mayoría de los personajes femeninos eran hombres. Mi maestro hacía un personaje femenino y él era cantante, independientemente de todo lo que tenía que actuar. Entonces sus paisanos decían que cantaba muy, muy bonito, porque pues ellos entendían la música y
manifestaban su agrado con el canto de mi maestro, ¿no? En este caso con el canto de las sirenas, no, el canto del maestro Pepe. Y también hablando de todos los instrumentos que usan, ¿no? en la ópera china, pues obviamente están las armas, ¿no? No nada más van a ver las acrobacias y también las posturas marciales, sino también incluso las armas. Muchos tipos de armas. Está el arma de Quan Kong o Quan Tou, están las lanzas, están los bolas con mango. Hay una serie grande de armas en la ópera de Pekín o la ópera china. Y también, antes de que el profesor nos siga contando acerca de los personajes, porque también hay como un desglose, una descripción muy específica, ¿no? de los personajes que se usan en la ópera china, contarles también que antes, un poco de la historia, ¿no? de estas grandes obras, es que se realizaba en los patios y no se cobraba por la entrada, se cobraba por el té, por eso se decía ópera de té. Y como decía hace rato el profesor Francisco, cerraban los ojos, ¿no? El público cerraba los ojos como para, más bien decían, voy a escuchar ópera, no voy a ver ópera, ¿no? Por esa parte de sensibilidad del oído. Y pues ahí cerraban los ojos tomando su té y obviamente en la actualidad pues es más como más visual y obviamente auditivo, pero más visual con este tipo de maquillaje, que también se nos olvidó comentar hace rato, los colores que tienen un significado, pero pues obviamente para representar animales, para representar deidades, pues se tenía que hacer la cara de serpiente en este caso, la cara de mono, por eso es como muy llamativo esa parte, ¿no? Que sí, que es solamente eso lo que decía el profesor, es entenderla para poder disfrutarla. Sí, y bueno, algunos personajes se llama Qing, es un personaje masculino dotado de una fuerza de voluntad y se reconoce con facilidad ya que siempre lleva un maquillaje excesivo. Shen es un personaje masculino que presentan tres variantes diferentes: el Shen guerrero, el Shen joven y el Shen anciano. Está el personaje de Chou, que es un personaje también masculino, Tan, personaje femenino, y así diferentes personajes que van teniendo una gran interpretación en diferentes obras, ¿no? Así es. Y el vestuario, que también hablábamos hace un momento, que aquí hay uno del profesor Chiu, del profesor Francisco, que está en reserva, ¿no? De hecho, después se piensa donar para un museo, pero bueno, es también muy exagerado, ¿no? Para esa vistosidad ante el público, y además muy artesanal, ¿no? Porque imagínense cuánto pesará los trajes, porque tiene hilos de oro, hilos de plata, más lentejuelas, más un montón de cosas. Yo no sé en la actualidad cómo estén confeccionados, Odetita, pero en la antigüedad el traje de mi maestro sí está bordado con hilos de oro y plata, y tiene espejos, tiene grandes bordados, bordados en seda. Entonces, quiero suponer que este tipo de trajes, este tipo de confección era carísimo. Así es. Sí, entonces no tengo idea cómo estén confeccionados ahora. Posiblemente ya sea un poco más igual de elaborado, pero no tan costoso. No tengo idea. Pero lo que sí es que les podemos decir que hace 100 años todos estaban hechos con hilos de plata y oro. Y de seda. Y de seda, desde luego. Todo bordado en seda. Así es. Y además, para los El personajes tocado, femeninos, los tocados. exactamente, los tocados que también, pues bueno, realmente aunque sean hechos en otro tipo de material, pues realmente es asombroso, ¿no? Es asombroso la artesanía. De presencia. ¿Cómo se llama? La filigrana con la que están realizados es extraordinaria. Así es. Entonces, pues, amigos, casi estamos llegando al final de este programa. Algo más de la ópera china. Hay mucho, ¿no? Esperemos después pasarles un breve fragmento, ¿no? Si no, pues bueno, ya vieron algunas de las fotografías de personajes, de la escenografía que se usa. Entonces, esperemos pronto estar en China para disfrutarlo, ¿no? Porque una de las cosas también como turistas, pues obviamente es ir a la ópera china, ¿no? Claro. Se tiene el proyecto, ya lo hemos hablado en varios programas, Odetita, se tiene el proyecto de hacer turismo, pero
hacer turismo, llevar turismo mexicano sobre todo a la región del sur. Estamos hablando de los pueblos de mis maestros, estamos hablando de Taizán, Chungsán, Foshan, Guangzhou y otros lugares. Y tendremos que pedirles a las autoridades, porque la relación es muy estrecha, en este caso con los gobernadores de cada una de estas ciudades, el vínculo, en este caso, con las escuelas de ópera, con las escuelas de gastronomía, con las escuelas de medicina, de masaje. Entonces, es todo un proyecto que estamos ya pues sí, está tomando forma. Está tomando forma. Entonces, sí será extraordinario ver la ópera, aprender la ópera, porque no solamente vamos a verla. Sí. Para tener aspectos de artes marciales tenemos que estar un poco, por lo menos un poco inmersos en qué es y qué fue y qué ha sido la ópera, en este caso de Cantón o la ópera de Beijing, ¿no? Así es. Pues muy interesante. ¿Algo más que nos quiera agregar de la ópera? ¿Usted ha visto la ópera así en vivo y en directo? No, casi todo esto ha sido pues por medio de libros. En la actualidad recordamos que lo hemos visto en los videos, pero no nos ha tocado en algunos de los viajes que hemos hecho a China, no nos ha tocado ver la ópera china. Es que queda pendiente para cuando estemos por allá como turistas, trabajando también para ustedes. Y bueno, recuerden que después de este programa que estamos en el canal de Turismo SAC, pásense al canal de la Fundación Cultura China para hablar también de otro tema muy interesante. ¿Les decimos de qué va a tratar? O que sea sorpresa. Que sea sorpresa, porque ¿verdad? el dragón nos va a regañar. Ah, bueno, ya nos va a regañar el dragón. Entonces, ¿quién lo entendió? Lo entendió. Y pues agradecerles su presencia, también adelantarles, sorpresa, ya no es tanto porque ya les vamos a decir, pero adelantarles que la siguiente semana tenemos un programa especial que fuimos a grabar precisamente con un alumno del profesor Francisco, y agradecerle a todo el equipo que nos atendió en Tizatlán, Tlaxcala. Vamos a hablar acerca de los atractivos y artesanías que se hacen por allá. Sí. Está muy, muy interesante. Estamos también estén atentos, realizando diferentes viajes a estos lugares, ¿cómo se dice? Conjuntando el turismo y el deporte. El turismo, ¿no? Y el deporte, pero... Turismo cultural le hemos llamado. Digo, deportivo. Turismo deportivo. Donde hay vestigios de nuestra cultura, donde van a poder encontrar incluso algunas figuritas, pero no se las traigan, por favor, déjenlas donde esté. Ahí en el museo, porque ya hay un museo ahí en Tlaxcala de todo este tipo de cosas. Yo tengo varias figuras y ya prometí donarlas a estos lugares, así es que... hagan lo mismo, por favor, para que se haga un poco de investigación y sepamos más de nuestras culturas ancestrales, que es lo importante. Pues gracias, profesor, por esta interesante tema, y a ver qué se nos ocurre el próximo mes para seguir hablando de cultura china. Así es. Y no se olviden sintonizar ahora a las 5 en punto el canal de la Fundación Cultural China para que el dragón no se enoje, ¿verdad? Para que el dragón no se enoje, y los esperamos en Turismo SAC Televisión y Un Rincón de China y México. Gracias y hasta la próxima. Turismo SAC Televisión. Hasta la próxima.